En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Mi nombre es Wilson Tamayo y hoy vamos para la sexta lección. Una lección que tiene un nombre que a algunos les parecerá algo raro porque no lo han escuchado, pero que ya mismo vamos a explicar de qué se trata. Vamos a hablar de las postrimerías del hombre. Esto suena como a postre, ¿no? ¿Y qué es el postre? Lo que se da al final de la comida. ¿Qué es lo postrero? Lo último. ¿Qué son las postrimerías del hombre? Las realidades últimas del hombre. Aquello que sucede al final de nuestra vida y que sucederá después de esta vida terrena. Estas son las famosas postrimerías del hombre y es importante que nosotros toquemos estos temas porque muchas veces hemos vivido solamente pensando en lo terreno y se nos ha olvidado que tenemos una vocación eterna. Se nos ha olvidado que somos eternos, que Dios nos ha dado una vida que durará más de estos 80 o 90 años, o 40 o 30 que vayamos a vivir en la tierra, que Dios nos ha creado para vivir eternamente con Él. Esto de las postrimerías, de las realidades últimas del hombre, es importante hablarlo porque nos damos cuenta que en todas las religiones y en todas las culturas de la historia ha habido como una cierta intuición de que hay una realidad más allá de esta vida. Y esta cierta intuición la ha grabado Dios en el corazón de todos los seres humanos. Después, cuando Él nos revela la fe cristiana, después cuando Él nos revela su palabra, pues nos habla de una eternidad. Ya esa intuición que teníamos nos dimos cuenta que era puesta por Él y ya nos viene a enseñar en qué consiste el más allá, y por eso tenemos la palabra de Dios que nos viene a hablar de todo este tipo de cosas, de las realidades últimas del más allá. Pero ya desde la razón podemos intuir que efectivamente nuestra vida no puede durar solamente estos 80 o 90 años. Cuando uno hace algo, digamos, una cosa creada por uno, y digo creada entre comillas porque Dios es el único que crea de la nada, nosotros en realidad transformamos la materia. Pensemos, por ejemplo, que hacemos una silla o hacemos una mesa. Es que esta silla o esta mesa pueden durar 300, 400 y hasta 500 años bien conservada. ¿Y cómo es que yo, que soy el creador, voy a durar menos que una criatura mía? ¿Cómo es que esta criatura mía va a tener mucha más perfección, por lo menos de durabilidad, que su creador? Hay algo que choca en la razón ahí. Y uno en la razón dice, no puede ser que una criatura mía dure más que yo. De alguna manera esto nos dice, es que yo no duro solamente lo que dure mi estadía en la tierra, sino que yo duro más allá de esta tierra porque soy eterno. Pero también, lógicamente hablando, hay como una intuición de acuerdo a la justicia, una intuición relacionada al concepto de la justicia. Uno se da cuenta que gente muy buena acá no termina de ser beneficiada, recompensada suficientemente por su vida de virtud. Al contrario, a veces uno ve que gente muy buena sufre mucho y muere sufriendo mucho. En cambio uno ve que gente muy mala, pensemos en depredadores sexuales, pensemos en terroristas, uno se da cuenta que estas personas en realidad no terminan de pagar suficientemente lo que han hecho aquí en la tierra. Hay como una intuición que nos habla de un premio, un castigo, un juicio más allá de esta vida. Esto está en la lógica. Repito, todavía estamos hablando desde el ámbito lógico, ahora vamos a hablar desde el ámbito de la fe y de lo que creemos. Pero siguiendo en el ámbito lógico, hay un famoso matemático francés, Blaise Pascal, del siglo XVII, profundamente creyente, que decía, desde la lógica es más razonable pensar que existe un Dios y un más allá, a que no existe un Dios y un más allá. Esto se llama la famosa apuesta de Pascal. Decía, yo puedo creer que Dios existe y efectivamente me muero y Dios sí existe. Pues lo gané todo, lo gané todo. Dice, si me muero y Dios no existe, pues no perdí nada, porque viví bien aquí en esta tierra.
Pero si yo pienso que Dios no existe, me muero y no existe, pues no gané nada, pero sí perdí vivir bien en esta tierra, porque los principios religiosos, los principios morales, sosiegan el alma y dan cierta estabilidad. Pero la conclusión final es, ¿y si yo creo que Dios no existe? Y efectivamente me muero, y si existe, lo perdí todo. Estás arriesgándote a perderlo todo. Él lo exponía así en su libro Pensamientos, en el parágrafo 233. Decía, tomemos en consideración estos dos casos, que existe y que no exista. Si gana, lo gana todo. Si pierde, no pierde nada. Apueste a que existe sin dudar. Esto, claro, es una probabilidad matemática. Él decía, matemáticamente es mejor, es más probable pensar que Dios existe. Pero nosotros no necesitamos de esas probabilidades porque tenemos la certeza de la existencia de Dios, porque estamos seguros de que el Señor existe y de que nos tiene preparado una eternidad de bienaventuranza. Escúchame, el destino tuyo y mío es la eternidad, es el cielo. Para eso fuimos creados. Tenemos la terrible oportunidad y posibilidad de decidir no ir allá, pero tú y yo fuimos creados para el cielo. Ese tema de las postrimerías o los novísimos del hombre, también se le conoce así a este tema, es un tema que se debe predicar y desafortunadamente muchas veces no se predica. La Iglesia nos invita a predicarlo. En la exhortación Reconciliación y Penitencia, una exhortación del Santo Padre, en el numeral 26 dice: la Iglesia tampoco puede omitir, sin grave mutilación de su mensaje esencial, una constante catequesis sobre lo que el lenguaje cristiano tradicional designa como los 4 novísimos del hombre: la muerte, el juicio particular y universal, el infierno y la gloria. Significa que esto hace parte de la predicación. Nos estamos consagrando a la Virgen María, pues tenemos que tener conciencia de que no somos personas simplemente terrenas, que somos personas espirituales, que trascienden y que después de la muerte terrena vendrá una vida más allá. El libro del Eclesiástico, en el capítulo 7, versículo 36 dice: en todas tus acciones ten presente tu fin, acuérdate de tus postrimerías y jamás cometerás pecado. Es decir, cuando uno tiene razones para morir, entonces encuentra razones para vivir. Cuando la muerte adquiere un sentido, asume un sentido, entonces la vida asume un mayor sentido. Hay ciertas cosas que el hecho de la muerte, el hecho de saber que tendremos un momento de encuentro ante el Señor, hay ciertas decisiones en la vida que cambian para nosotros, Entonces hoy vamos a hablar de 2 postrimerías. Vamos a hablar de la muerte y vamos a hablar del juicio. Y empecemos hablando de la muerte, un tema tan recurrente en estos días. Un tema que desafortunadamente ha inundado los titulares de los principales medios de comunicación, un tema que tenemos más cerca que nunca. Vamos a aproximarnos desde una visión cristiana a la muerte, porque la visión cristiana de la muerte es bellísima, tan distinta a la visión fatalista de algunas filosofías. ¿Qué es la muerte? El Catecismo de la Iglesia Católica define la muerte como la separación del alma y el cuerpo. En el numeral 1005. Es la separación del alma y el cuerpo. A ver, ¿cómo es esto? Sé que algunas personas pensarán, esto es dualismo. El dualismo fue una corriente filosófica de la época de Platón que establecía una oposición entre cuerpo y alma. Y decía que el cuerpo era una cosa mala, pecaminosa, la materia era mala, y en cambio el alma, lo espiritual, era bueno. Que el cuerpo de alguna manera encerraba el alma. Y esta concepción, que se llama dualismo, es una concepción que nada tiene que ver con la fe cristiana. Nada tiene que ver con la fe cristiana. Porque los cristianos consideramos que cuerpo y alma son una unidad sustancial en nosotros. No es que nosotros seamos un pedazo de cuerpo y un pedazo de alma. No, cuerpo y alma constituyen a la persona completa. Sin embargo, hay que hablar de esta dualidad de términos para poder entender qué pasa con el hombre más allá de esta vida. Y esto es un poquito teológico lo que voy a decir, pero vale la precisión. Hay una nota que se llama Sobre algunas cuestiones actuales de escatología. Es una nota muy importante que el Vaticano escribió. La famosa Comisión Teológica Internacional aclara un poquito esto porque en ocasiones este lenguaje de cuerpo y alma puede ser acusado de dualismo. Pero miren lo que dice nuestra Iglesia. Esta antropología hace posible la escatología, ya citada de doble fase, porque esta antropología cristiana incluye una dualidad de elementos. Entonces los católicos, los cristianos no hablamos de dualismo, sino de una dualidad de elementos, el esquema cuerpo y alma,
que se pueden separar de modo que uno de ellos, el alma espiritual e inmortal, subsista y perviva separada. Es decir, somos una unidad sustancial, pero cuando morimos, el alma subsiste, esperando a que el cuerpo resucite, Precisamente esa unidad que somos es lo que hace que la muerte sea tan dolorosa. A ver, si a usted le duele, o a mí me dolería que me arrancaran un brazo, porque hace parte de mi cuerpo, y ese desgarre de una parte de mi cuerpo sería tremendamente doloroso, pues cuán doloroso es que me desgarren el alma del cuerpo. Y la muerte es ese desgarrar el alma del cuerpo. Y la iglesia recibe ese cuerpo en las exequias precisamente con honores y lo entierra con dignidad, porque tenemos la certeza de que ese cuerpo y esa alma que se han separado volverán a estar juntos. Eso es lo que se llama la resurrección. Nosotros creemos en la resurrección. Para nosotros el cuerpo no es algo malo, es un regalo de Dios, es una bendición. Precisamente la iglesia habla tanto del decoro y del cuidado del cuerpo porque lo considera importantísimo. Entonces, cuidado con esa falsa separación de cuerpo y alma. No. Somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. Cuando morimos se desgarra eso, pero está llamado a volverse a unir en la resurrección. Eso es lo que decía el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo al infierno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esto entonces es la muerte. ¿Y por qué morimos? Si el Señor había hecho a nuestros primeros padres inmortales. Morimos por causa del pecado de nuestros primeros padres. ¿Se dan cuenta que en casi todas las lecciones hemos mencionado el pecado original? ¿Se dan cuenta de la importancia de este tema? Resulta que en Romanos capítulo 6, versículo 23, San Pablo nos dice, el pecado paga un salario y es la muerte. Dios, que nos había hecho inmortales por el pecado de nuestros primeros padres, perdemos el don de la inmortalidad. Ciertamente, naturalmente, nuestro cuerpo tenía un destino de muerte, pero Dios nos había dado el don de la inmortalidad, don que perdimos con el pecado de nuestros primeros padres, pero que recuperaremos el día de la resurrección de la carne. La resurrección hará que nuestro cuerpo vuelva a unirse a nuestra alma y estén juntos para siempre, porque esa es la vocación de cuerpo y alma, estar juntos siempre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Existen, digamos, tres propiedades de la muerte. Primera propiedad, la muerte es certísima. Con seguridad absoluta moriremos. Es una cosa que nos debe hacer pensar, porque a veces uno vive esta vida como si nunca fuera a morir. Uno va muchas veces a un velorio de una persona que acaba de morir y uno escucha que todo el mundo dice cómo era de buena persona, cómo era de buen muchacho, pero nadie piensa, oiga, ¿y si fuera yo? Oiga, ¿esta realidad me puede tocar a mí? Con las situaciones difíciles que hemos vivido en estos últimos años en el mundo, que hemos tenido la muerte tan cerca, oye, ¿y si me toca a mí? ¿Estoy preparado para morir? ¿Preparado espiritualmente? ¿Preparado en términos familiares? Estoy preparando mi alma para morir, no angustiándome por la muerte, porque vamos a ver la visión cristiana de la muerte que es bellísima, pero entendiendo que somos finitos, entendiendo la realidad de que la muerte me puede tocar. Se necesita una condición para morir y es estar vivos, y todos cumplimos esa condición. O sea que no perdamos de vista que hemos de morir. Segunda propiedad de la muerte, no sabemos en qué circunstancias moriremos. Y todo el mundo quisiera acostarse a dormir y amanecer muerto. Bueno, técnicamente si amanece muerto no amanece, pero todo el mundo esperaría que la muerte fuera repentina y ahí se acaba todo. Señores, la mejor manera de morir es morir en estado de gracia de Dios. Es morir reconciliado con los que amo. Es morir reconciliado conmigo mismo, pero fundamentalmente morir reconciliado con Dios. Mi abuelo, que en paz descanse, hacía una oración siempre al iniciar el rosario donde pedía que el Señor le librara de la muerte repentina. Y a mí me parecía una cosa extraña. ¿Cómo mi abuelo va a pedir que le libre de la muerte repentina si repentinamente todos quisiéramos morir? Es la manera ideal para morir según el pensamiento del mundo. Pero después, cuando empecé en los caminos del Señor, entendí que es misericordia de Dios dar a las personas un cierto tiempo para prepararse para morir, para salvar su alma eternamente, pero para también reconciliarse con los que ama, para reparar en muchas ocasiones lo que ha hecho. Un tiempo precioso que Dios concede a algunas personas con enfermedades dolorosas y nadie dice que esa enfermedad sea buena en sí misma, pero Dios es capaz de sacar de un mal que es la enfermedad un bien mayor que la purificación de esa persona, la reconciliación de esa persona. Y uno cuántas familias ve que estaban deshechas y llegó un cáncer a esa familia y esa familia preparó a bien morir a esa persona y reconcilió a todos en la casa.
Entonces, la mejor manera de morir es en gracia de Dios. Estemos preparados ya para morir. Hay una tercera propiedad de la muerte, y es que morir mal es un error irreparable. Tenemos una única oportunidad para morir. Estemos preparados para morir bien, para morir de cara a Dios, para morir de acuerdo a Dios, para morir según la fe, para morir feliz de haberme gastado y desgastado por vivir una vida correcta, una vida llena de frutos, por llegar ante Dios con mis manos llenas de buenos frutos. Claro, debilidad, pero manos llenas de buenos frutos. Señor, aquí estoy, amé lo que pude. Esto es lo que pude hacer, pero no con las manos vacías y la vergüenza de haber tenido una vida que solo dejó un lastre de dolor por donde pasó, una estela de sufrimiento por donde pasaba. Hablemos de 3 temores al momento de morir. Primer temor, cuando uno está ante un agonizante, uno puede palpar muy fácilmente estos 3 temores. Y se los digo porque he tenido la oportunidad de visitar centenares de agonizantes en estos años. El primer temor que se experimenta es un temor al pasado. Y uno siempre experimenta un cierto remordimiento en el moribundo. Atento, el temor al pasado que produce remordimiento. Ese remordimiento puede derivar en arrepentimiento, que sería lo ideal, o en desesperación. Hay personas que en medio de su agonía empiezan a desesperarse y a pensar todo lo que hicieron en su vida, a pensar en todos los errores que cometieron y se desesperan y tienen miedo de que Dios no les perdone. Escúchame esto, y si toda la consagración te sirve solamente para esto que te voy a decir, valió la pena. Dios siempre te perdona, siempre, no importa lo que hayas hecho. Tienes que elevar tu corazón a Dios y pedir perdón. Y si al momento de tu muerte solo recuerdas esto de la consagración y elevas tu corazón a Dios y le dices, perdóname, Dios mío, valió la pena toda la consagración. Siempre te perdona. El enemigo susurra a los moribundos, lo que hiciste no tiene perdón. El demonio no solamente quiere que pequemos, el demonio fundamentalmente quiere arrebatarnos la esperanza y decirnos, ya Dios no te perdona, no hay pecado que Dios no perdone. Escúchame, no existe eso de que esto no lo perdona Dios, todo lo perdona Dios. Es un momento de arrepentirnos. Segundo temor al momento de morir, el temor al presente. Y se experimenta un cierto desencanto de las personas que están muriendo. Ese desencanto puede ser o una desilusión, porque todo el esfuerzo para construir este patrimonio, todo el esfuerzo para cuidar este cuerpo, y esa desilusión les descorazona, me voy a morir y no logré cumplir mis metas. O ese desencanto puede concluir en un desapego, o decir, ya hice lo que pude acá, construí una pequeña fortuna, le dejé a mis hijos algo, yo me desapego de todo, yo dejo esto. Cuidado, que hay personas incluso muriéndose muy apegadas. Por eso tenemos que practicar ese desapego y saber que, por Dios, no existen todavía los entierros con trastego, decimos en Colombia. No existen los entierros con, digamos, llevándome todas las cosas como hacían los faraones, que se enterraban con todas sus riquezas y 3000 años después los hemos desenterrado y ahí tienen las riquezas, las joyas, porque no se lo pudieron llevar para ninguna parte. Te vas a llevar al cielo aquello que hiciste de bueno. Nos llevaremos al cielo nuestra conciencia llena de buenas obras o nuestra conciencia manchada por malas obras. Ante el juicio nos presentaremos con Dios. Tercer temor, temor al futuro. Y ese temor al futuro es una cierta incertidumbre que puede derivar o en miedo o en esperanza. En miedo si no tengo fe, o en esperanza si tengo fe. Si sé que Dios me acompaña, que Dios no me abandona, si sé que Dios me va a recibir con brazos abiertos. Y eso es lo que esperamos, que esa incertidumbre no nos produzca terror que nos paralice, sino que esa incertidumbre nos produzca confianza y digamos, es que yo estoy en brazos de Dios. Porque la muerte del justo es distinta. El libro del Apocalipsis en el capítulo 14, versículo 13 nos dice, entonces oí una voz que decía desde el cielo, escribe esto, felices desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansan de sus fatigas, pues sus obras les acompañan. Que seamos muertos que mueren en el Señor. Es decir, que muramos en la paz de Dios. ¿Cómo es de distinta la muerte de un justo? El pecador teme a la mala vida, pero no teme a la mala muerte. En cambio, el justo y el santo está listo para morir. Mire lo que le pasó a Santa Teresita del Niño Jesús al momento de morir. Santa Teresita del Niño Jesús respondió a su capellán que le preguntaba si estaba resignada para morir. ¿Estás resignada para morir? Ella dijo, ¿resignada? No, Padre mío, resignación se necesita para vivir, no para morir. Lo que tengo es una alegría grandísima.
Y la famosa Teresa de Ávila decía, muero porque no muero. Muero en deseo de morir. ¿Significa que desprecien la vida terrena? De ninguna manera, no es un desprecio a la vida terrena. Ellos entienden que la vida terrena es para ganarse el cielo, pero es una clara concepción de que somos eternos, de que no nacimos para vivir solamente 40, 50 o 70 años, sino para la eternidad. Para la eternidad. Que el Señor nos prepare para bien morir. Que el Señor nos prepare para bien morir y tengamos esa visión hermosa de la muerte si tenemos un alma bien preparada. Y si no, si la muerte nos produce temor, entonces que eso nos mueva a la conversión, al cambio de vida. Muerte. Juicio, segunda postrimería. Vamos a hablar de el juicio. Después de la muerte, al separarse el alma del cuerpo, y ya explicamos que esto no es dualismo, el alma se presenta ante Dios. Es el momento del juicio. El momento del juicio se realizará desde dos perspectivas, nos dice la palabra de Dios. Desde la perspectiva de la fe y desde la perspectiva de la caridad. Fe y caridad serán las dos cosas que se nos juzgará. Lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que el que cree en Él no perezca. Es decir, para no perecer necesitamos fe, fe en Jesús. Y después viene también la caridad. Aparece en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 y siguientes, que el Señor juzgará. Entonces, de acuerdo a las obras de misericordia. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste, etc. ¿Ok? Entonces, sí creer en Jesús, pero esa fe en Jesús que se traduzca en obras concretas. Y sí obras concretas, pero esas obras no pueden ser simplemente para limpiar mi alma, sino que me tienen que llevar a amar a Jesús. Existen entonces dos juicios. Un juicio inmediatamente siguiente a nuestra muerte, que se llama el juicio particular. Nos morimos e inmediatamente vamos ante el trono de Dios y recibimos el juicio particular del que habla la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice, el hombre muere una sola vez, Hebreos 9, 27, y luego viene para él el juicio. Oiga, el hombre no muere 2, 3, 5, 10 veces. Esto de la reencarnación no es cristiano, no es católico, no hace parte de nuestra fe, no es lo que la Biblia nos enseña. Eso es creencia de culturas orientales que respetamos profundamente y esto queda muy bien para un budista y para un hinduista, pero reencarnación para un católico es absolutamente incoherente, es absolutamente contrario a lo que la palabra nos enseña. Muere el hombre una sola vez y luego viene el juicio. No reencarna para morir varias veces, sino una sola vez y viene el juicio. Ese juicio particular, para que lo entendamos, será como presentarnos ante el trono de Dios, donde el Señor nos mostrará una película de nuestra vida. Esto es una manera gráfica de expresarlo, pero como para que entendamos un poco. Y en esa película de nuestra vida veremos la realidad de lo que vivimos con los ojos de Dios, cuánto amamos en verdad, en gracia de Dios, cuánto amamos en verdad como Dios mandaba. Y conforme vamos viendo nos daremos cuenta de las oportunidades que Dios nos dio para que cambiáramos, de esta consagración que te entregó para que empezaras una reforma de vida, de tantos retiros espirituales, tantas personas que oraron por nosotros. Si al finalizar esta película de la vida estamos suficientemente limpios, entonces entraremos al cielo porque su sangre nos purificó. Si no estamos suficientemente limpios, pero tampoco suficientemente sucios, nos iremos a reparar en un estado que se llama el purgatorio, del que hablaremos en una próxima lección. Pero si por desgracia rechazamos una y otra vez el amor de Dios y Dios nos tendió la mano 1.000.000 de veces y sin embargo 1.000.000 de veces le dijimos no me importa, no quiero salvarme, no te quiero amar, con nuestra propia decisión nos iremos lejos de Él, es lo que se llama el infierno, nos autoexcluiremos. ¿Qué es el infierno? La autoexclusión. Háganse de cuenta que Jesús, al ver que nuestra alma está sucia por toda la vida de pecado, nos dice, hijo, aún así yo te amo, y el pecador se ve tan sucio, y después de haber visto toda la misericordia que Dios tuvo con él, y después de haber visto tanto amor que durante la vida Dios le mostró, y sin embargo cuánto te rechacé, va a decir, no soy digno de que me abraces, no soy digno de que me perdones, y el Señor con los brazos abiertos diciéndole, pero aún así yo te amo, no importa lo que haya pasado en tu vida, yo te amo. Y el pecador, indigno, al sentir que no puede más con esa suciedad, sale corriendo y con sus propios pies se condena, porque es una autoexclusión, lo veremos más adelante cuando hablemos del infierno. Es una terrible posibilidad de la libertad humana. Dios nos dio nuestra libertad para amarle y para salvarnos, pero podemos escogerla para odiarle y rechazarle. Es el misterio de la libertad humana. Esto lo entendí muy bien en una ocasión, cuando después de ayudar mucho a un joven drogadicto en un retiro, se nos voló del retiro, se escapó del retiro, 8 días sin volver a la casa. Pues resulta que a los 8 días iba entrando yo a una iglesia y un joven estaba allí en una esquinita
y con la cabeza abajo sintió que venía alguien, levantó la cabeza y me pidió una limosna, y cuando se dio cuenta que era yo y yo me di cuenta que era ese joven al que 8 días antes le habíamos ayudado en el retiro, él sintió tanta vergüenza, sintió como tanto asco de sí, que me dijo: no me toques. Yo me le acerqué y le dije: tranquilo, te podemos ayudar. Y me dijo: aléjate, aléjate. Cuando lo toqué me empujó y salió corriendo. Si este pobre muchacho sentía vergüenza ante un pecador como yo, que simplemente le pude ayudar un poquito, ¿cuánta vergüenza sentirá un alma ante la blancura y perfección de Dios, que nos mostrará todas las oportunidades que nos dio? Por eso es la terrible capacidad que tiene nuestra voluntad de decidir si hoy aceptamos a Dios y nos unimos a Él y nos dejamos amar por Él, o le rechazamos definitivamente y nos alejamos de Él. Juicio particular. Pero existe también otro juicio llamado el juicio universal, que será cuando el Señor venga a juzgar a vivos y muertos. Está descrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en el trono de su gloria. Miren que estamos hablando de un juez que viene a juzgar. Serán congregados delante de él todas las naciones. Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Será el juicio final, donde el que ha muerto y se ha salvado resucita su carne, que se une a ese cuerpo, a esa alma. Cuerpo y alma se unen para ser juzgado nuevamente a la eternidad y a la salvación, y a disfrutar eternamente de Dios en cuerpo y alma. Y el que ha rechazado a Dios también resucita su carne para alejarse definitivamente de Dios con su cuerpo y con su alma. Yo tengo fe y estoy seguro que son muchos más los que se salvan que los que se condenan. Pero ese camino es un camino cuesta arriba. Es un camino que exige amor. Es un camino que exige renuncia. Pero es que no renunciamos por el hecho de renunciar. Renunciamos porque Dios nos está quitando algo de la mano pequeño que nos estorba para recibir el gran regalo que nos va a dar. Siempre que Dios te pide una renuncia, te la pide para darte algo más grande. Te pide que renuncies a algo pequeño, por grande que te parezca, para darte siempre una mayor felicidad. Yo quisiera que en este momento cerraras tus ojos, porque vamos a hacer una meditación. Hoy vamos a terminar con una meditación sobre la realidad de la muerte. Vamos a suponer que nos vamos a acostar y que el día siguiente nos levantamos nuevamente enemistados con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Nuestra casa es un campo de batalla. Al día siguiente nos levantamos bravos, ni saludamos a nadie y nadie nos saluda. Parece que ni siquiera desayuno te van a dar. Nadie te mira. Y de repente escuchas un grito en tu habitación. Alguien gritó. Sales corriendo a tu habitación y te das cuenta que ya todos estaban allí y rodean tu cama. Cierra tus ojos para que vivamos en este momento esta experiencia de amor. Tú tratas de ver en medio de la gente que está rodeando tu cama y te das cuenta que quien está ahí eres tú mismo. Y en ese momento se acerca tu papá y te dice: hijo, hija, levántate. Hija, ¿qué te pasa, hija? Por favor, deja de bromear, levántate. Hija, tú prometiste que íbamos a tener tiempo juntos, tú prometiste que ibas a dejar las drogas, tú prometiste, hijo, que ibas a dejar esas malas amistades y ahora te vas así. Levántate, levántate, hijo. De repente es tu mamá la que te mira y te toma de la mano y te dice: hija, hijo, ya, por favor, deja de bromear, levántate, levántate de este momento, levántate, que no puedo tolerar que te vayas así. Me juraste que cambiarías, me juraste que todo sería distinto, me juraste que no te avergonzarías más de mí. Me juraste que íbamos a ser la familia que anhelábamos, que me ibas a amar tanto como me amabas cuando eras un pequeño, una pequeña, que venías corriendo a abrazarme. En los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días, tuviste tanta vergüenza de mí, me despreciaste tantas veces. Ahora, eres tú, papá, eres tú, mamá, la que está ahí en la cama. Y ahora es tu hija, tu hijo, el que se acerca y te dice: papá, papá, mamá, levántate, levántate en este momento, no me dejes. Te la pasaste tanto trabajando, te la pasaste tanto en tus cosas. Y yo te necesitaba.
necesitaba un momento tuyo. No te vayas, por favor, no te vayas así. Y mueven ese cuerpo, esperando que te levantes y que les abraces. Papá, te la pasaste trabajando todo el tiempo y no tenías tiempo para jugar con nosotros un instante. Papá, pero yo te perdono de todo corazón, papá. Y tú escuchas ese perdón de tus hijos y quisieras abrazarlos, pero no puedes hacerlo en este momento. Mamá, todo era regaños en la casa, todo era gritos en la casa. A veces yo me comportaba así solo porque quería un momento de afecto, solo porque quería un momento de llamar la atención, mamá. Un momento contigo. Y ahora te vas sin darme ese momento. Ahora es tu esposo, tu esposa, la que se acerca. Y te dice, mi amor, levántate. Mi amor, por favor, levántate en este momento. No te quedes ahí, no te hagas. Tú me dijiste que ibas a dedicar más tiempo a la familia. Tú me dijiste que todo iba a cambiar. Tú me dijiste que volveríamos a aquellos tiempos mozos y hermosos. Tú me dijiste que volveríamos a aquel romance, que íbamos a superar esa infidelidad. Y ahora te vas así. Te vas sin siquiera despedirte y me dejas a mí solo, sola. Levántate. Tanto tiempo dedicaste a tus amigos, a tus amigas, a tu trabajo. ¿Y yo qué? Y juramos amarnos. Levántate en este momento. Pero en este momento, quien llega es Jesús, por intercesión de María, y te dice, sí, levántate, porque todavía no ha llegado tu hora. Levántate porque todavía tienes oportunidad. Levántate porque hoy tienes una nueva oportunidad para amar a los tuyos. Hoy tienes una nueva oportunidad, no lo has perdido todo. Aunque hubieran muerto esos seres queridos, hoy tienes una nueva oportunidad. Ya no es tiempo de seguir remordiendo el corazón, dándonos látigo, golpeándonos por lo que no hicimos. Entiende que en Cristo todo se puede recapitular y que incluso puedes pedir perdón a aquellos que ya se fueron. Incluso puedes pedir perdón a aquellos que ya no están aquí, porque Él puede hablarle a ellos. Porque en el misterio de la comunión de los santos, ellos siguen vivos ante el trono de Dios. Entiende que nada está perdido definitivamente. Si lo tienes a Él, si tienes a Cristo, nada está perdido definitivamente. Este es el momento en que el Señor hace nuevas todas las cosas. Y esta dinámica un poco fuerte, esta dinámica que has vivido ahí en tu casa, tal vez solo o acompañado, es una dinámica que debe mover tu corazón para valorar a tu familia, para entender que todavía tienes oportunidad de amarla. Incluso aquellos que ya se fueron, que ese sea el inicio de un cambio de amor para la familia. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque nos regalas esta gracia hoy, de saber que estando vivos todavía podemos amarte a ti, amar a los nuestros. Vamos a terminar con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Práctica.
Vas a reconciliarte con los familiares que estás enojado. Vas a llamar a los familiares que están olvidados y vas a abrazar a los familiares que están presentes. Reconciliarse con aquellos con los que estás enojado, llámalos, pídeles perdón, perdónalos. Llama a esos que están olvidados también. Diles, oye, te llamo solo para decirte gracias por estar ahí. Y dale un abrazo a los que tienes a tu lado en ese momento. Y diles, Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga y la gracia de Dios sea con ustedes. Nos vemos en la próxima lección.